Cuando el ser humano, nuestro ser natural, comienza a andar en el espíritu, empieza a ver cosas sobrenaturales, cosas que el hombre humano le van a parecer locuras. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así pensaba yo, porque nosotros a veces somos cristianos, pero no somos espirituales. A mí me pasaba. Yo veía muchas enseñanzas de nuestro hermano y pastor Juan Carlos Sotos, aún siendo cristiano. Empezaba yo los testimonios que él contaba, y en mí a veces había dudas. Sí, como lo dije, sí, porque a veces somos cristianos pero no somos espirituales. Y en mí habían dudas cuando contaba, muchos han escuchado cuando él contaba que su hermano resucitó, cuando él oró por su hermano que había sido impactado con varios impactos de balas, y su hermano resucitó. Y así sucesivamente escuchaba yo muchas enseñanzas de nuestro hermano Juan Carlos Sotos, pero yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este hombre haga estas cosas? Pero yo lo miraba era humanamente y no entendía que lo que sucedía y lo que pasaba no era por el hermano Juan Carlos Sotos, y las cosas que él hacía no eran por él, sino quien estaba con él, el Espíritu Santo. Así que yo entonces empecé a tener esas dudas, aún siendo cristiano. ¿Sí será que pasan estas cosas? Porque a veces nos hacemos esa pregunta. Y decidí, voy a andar en el Espíritu. Yo quiero mismo probar esto, qué se siente. Quiero que el Señor me hable a mí, así como le habla a nuestro hermano Soto, me habla a mí. Así que empecé yo en esto, a andar en el Espíritu. Y empecé a hablar con el Señor. Yo recuerdo que un día le dije, Señor, le hablé así en voz alta, le dije al Señor, Señor, yo quiero que usted me hable así como usted le habla a nuestro hermano Juan Carlos Sotos, porque yo voy a decidir, quiero conocer de usted y voy a meterme en usted, así que yo quiero que usted me hable así como el hermano Juan Carlos Sotos. Mis hermanos, dentro de mí salió una voz que me dijo, bueno, listo. Así también me salió una voz, así como yo le hablé, me salió una voz dentro de mí, pero yo ignoré esa voz. Yo ignoré esa voz porque dije, no, eso de pronto es imaginación mía, porque a veces queremos que Dios nos hable, pero cuando Él nos habla no lo sabemos escuchar. Así que seguí mi camino y dije, no, eso fue imaginación mía. Así que empecé yo con este proceso de querer experimentar, andar en el Espíritu. Y recuerdo que una vez le dije, Señor, voy a meterme en tu palabra, voy a estudiar la Biblia, pero lo voy a hacer de madrugada. Así que yo tenía un celular que era el que me despertaba, porque esta generación de ahora, si no es con el celular, no nos despierta nadie. Así que yo le dije al Señor, bueno, Señor, yo esta vez no voy a poner alarma y voy a levantarme en la madrugada a leer tu palabra. Quiero meterme contigo, quiero escuchar tu voz, quiero saber de ti. Y me metí y le dije al Señor, Señor, usted hágame el favor y me despierta a las 5 de la madrugada, a las 5. Bueno, me acosté yo, mis hermanos, me acosté. Yo recuerdo que en la madrugada escuché la voz de una de mis hermanas, que la casa de ella con la casa mía se comunican por la parte de atrás. Escuché una voz de una de mis hermanas que me llamó fuerte, Emerson. Mi esposa, que estaba acostada conmigo, me dijo, papi, esa que te llama no es tu hermana. Y yo me levanté y fui a abrir la puerta, pero en la puerta no había nadie. Sí, no había nadie, mis hermanos. Y yo dije, bueno,
no, yo no estoy loco porque mi esposa también escuchó, porque yo trataba al hermano Soto a veces como esas cosas uno las ve como locuras, ¿sí? Entonces yo ya me empecé a preocupar, no, yo no estoy loco. Me acosté otra vez, mis hermanos, me acosté. Cuando nuevamente me estaba quedando dormido, escuché una voz gruesa que me dijo, Emerson. Yo desperté y miré el reloj y eran las 5 en punto de la madrugada. Y ahí comprendí que era la voz de Dios, porque yo le dije que me despertara a las 5. Así que, mis hermanos, me desperté, cogí, me senté en una mesa y sentí a alguien una presencia grande que se sentó a mi lado a enseñarme la palabra. Desde allí, mis hermanos, empezaron a pasar cosas extrañas en mi vida, cosas sobrenaturales, ¿sí? Entonces sentí que alguien se sentó a mi lado, una presencia hermosa, algo llenaba toda la casa y no tenía yo la Biblia, y así que abrí el computador y me puse yo a leer la Biblia en esa mañana y sentía que alguien me enseñaba. Pude entender en esa madrugada, a partir de esa madrugada, pude entender muchas cosas que yo no entendía de la palabra. Y me enseñaba esa presencia hermosa, me enseñaba, mira, esto significa esto quiere decir esto quiere decir esto. Así que yo empecé a hablar con mi Señor de esa manera y empecé a escuchar su voz, me empecé a llenar de Él. Tanto que yo empecé a hablar de Él como si estuviera hablando con una persona naturalmente. Yo me preocupaba porque a veces el hijo mío en ocasiones me decía, papi, tú estás hablando conmigo. Yo le decía, papi, yo no estoy hablando contigo. Mira que yo trataba a alguien de loco y ya hasta mi propio hijo ya me veía como un loco. Porque yo hablaba en voz alta con mi Señor y hablábamos juntos como si fuéramos dos amigos. Desde ese momento empecé a tener una relación con mi Señor y empezaron a pasar cosas sobrenaturales en mi vida. Cosas que aún en el momento que pasaban las fui entendiendo y fui entendiendo qué pasa cuando un hombre decide andar en el Espíritu. Así que, mis hermanos, en todo este tema de la pandemia, seguí metiéndome más en Dios, seguí metiéndome en su palabra. Un momento llegó cuando vi a mi mamá postrada, a mi mamá casi muriéndose. Estaba postrada en la cama y a ella le habían dado el pase de urgencia para el médico. Y yo, al ver a mi mamá así, le dije a los médicos, no, a mi madre no la van a mover de aquí. Llamé a mis hermanas y les dije, vamos a orar por el Señor. Recordé las palabras que Él me había dicho esa madrugada. Vamos a orar por mi madre. Yo tengo un Dios poderoso que Él la va a levantar, y me llené de fe. Le dije, madre, ponte sentada. Te puedes poner sentada que vamos a hacer una oración por ti poderosa. Me dijo ella, mijo, no puedo, estoy muy mal. Yo recuerdo ese día. Así que empezamos a orar y puse las manos en la frente de mi madre y le dije, madre, levántate en el nombre de Jesús. Vi cuando mi madre se levantó y empezó a danzar en el Espíritu. Empezó a aplaudir y todos empezamos a aplaudir en el Espíritu y la casa fue llena en ese momento. Y así sucesivamente, hermanos, empecé a ver cosas sobrenaturales. Recuerdo que mi Señor siempre me decía, vaya y ore por ese hermano, vaya y haga tal cosa. Empecé a escuchar su voz clarita, ¿sí? Su voz clarita cuando me dice, vaya, hágame un mandado. Y yo salía, obedecía esa voz y empecé a ver cosas sobrenaturales, hacer muchos milagros. Así, mis hermanos, que desde ese momento han pasado cosas en mi vida que si me pusiera a contarles, no me creerían, porque
Muchos van a creer que estoy loco como yo pensaba que otro estaba loco. Y han pasado cosas sobrenaturales en mi vida. Muchos milagros, muchas sanidades. Y han pasado en mi vida que el Señor ha hecho a través de mí. Así que, mis hermanos, es momento de que andemos en el Espíritu. Es momento de que empezamos a creerle esa voz, a creerle a Dios cuando Él nos hable. Es momento de que empiecen a suceder los milagros. Ya tenemos tiempo, no suceden los milagros en la iglesia de sanar enfermos, porque vemos una iglesia que se ha alejado de Dios. Pero es momento que nos levantemos y empecemos a andar en el Espíritu. Empecemos a alejarnos de las cosas que no nos convienen, las cosas del mundo. Es momento que andemos en el Espíritu y que empecemos a escuchar la voz de Dios. Pídale, mi hermano, al Señor Jesús que le hable y atienda a esa voz. Así que, mis hermanos, levántate, iglesia del nombre de Jesús, levántate para que puedan suceder esos milagros, para que empecemos a ver la gloria de Dios. Jesús le dijo una vez a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que la gloria de Dios estaba con él, con ella, pero ella no entendía de qué le hablaba. Por eso cuando Jesús hablaba, a Jesús lo trataron como loco por las palabras que él decía. Eran locuras muchos, porque muchos las miraban era la parte humana, pero no lo miraban en el Espíritu. Por eso muchos cuando hablamos de Jesucristo, que Jesucristo es Dios, por eso nos tratan como locos. Estamos locos, pero no, mi hermano, aunque me digan loco, porque muchos no entienden esa palabra. No mires a Jesús con la parte humana, míralo en la parte espiritual. Para que puedas entender la unicidad de Dios, tienes que mirarlo espiritualmente, que Jesucristo es Dios. Mis hermanos, es tiempo de andar en el Espíritu, es tiempo de entender a Jesucristo, es tiempo de entender a Dios en el Espíritu, que todas las obras que Él hace son espiritualmente. Esta palabra que está aquí, si tú no la discernes espiritualmente, no la vas a entender. Es momento de que te levantes y empecemos a andar en el Espíritu. Andando en el Espíritu. Si empiezas a andar en el Espíritu, vas a ver las cosas sobrenaturales que son hechas del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.